Episodio número 2675. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 21 de diciembre, el milagro de Purim. En el marco de esta lección número 12, Esther y Mardoqueo, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 49 y el versículo 6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías 49, 6. De verdad que sí, que nos estamos edificando en la roca que es nuestro Salvador Cristo Jesús, en todo lo que tiene que ver con estos estudios que cada vez se ponen más interesantes. Y obviamente estamos ya llegando a la parte final. Hoy jueves, pues estamos más que agradecidos de Dios porque hemos contado por lo menos con 2 comentarios teológicos. En el día de hoy sería el tercer comentario con el doctor y pastor Franklin Martí, dando cierre a los comentarios de esta semana, y obviamente nos estamos preparando ya para el nuevo trimestre. Luego de esta lección estaremos en la lección número 13. Ahí estará nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico. Y entonces, ya para la siguiente ocasión en la que estemos nuevamente con ustedes, estaremos ya en un nuevo trimestre, en un nuevo año. Increíble cómo Dios nos ha bendecido y cómo hasta aquí nos ha ayudado. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, en el estudio que haremos para poder tener la influencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. También bendice a cada familia representada y que donde quiera que este audio llegue, traiga bendición y vida eterna. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El milagro de Purim. Los comentaristas llevan milenios señalando que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Este es el único libro de la Biblia en el que ocurre un fenómeno como este. No obstante, los judíos pidieron reconocer el accionar de Dios en la gran liberación en favor de ellos, y el pueblo de Dios escogió este libro para incluirlo en el canon bíblico. Así comentamos en estudios anteriores que este libro no menciona la palabra Dios, pero basta solamente con saber que el contexto en el que se dio fue donde el pueblo de Dios era cautivo, y por lo tanto, más que llevar el nombre de Dios de forma evidente, el objetivo era que la gente viera cómo alguien supremo, que ellos en este caso le pudieron llamar Dios, pero no lo hicieron a propósito, sino que había una intención detrás de eso para no crear prejuicio y llegar a la gente para que pudieran poco a poco conocer a ese Dios. Estilo Pablo, que en algún momento determinado le dijo a los atenienses, le dijo al Dios desconocido. O sea, conectar con la gente en el contexto donde se encuentran. Ellos no se encontraban en Israel cuando estaban realizando todo esto y cuando se dio esta trama. Estaban en pleno reinado de Medio y Persia. ¿Somos capaces de percibir la presencia de Dios bajo la superficie de nuestra vida cotidiana? Las acciones de Dios
pueden asumir la apariencia de acontecimientos normales y naturales, y si no les prestamos mucha atención, no notaremos la presencia de Dios. Se nos invita a leer Esther capítulo 9, los versículos del 1 al 12, para ver cuál fue el resultado del esfuerzo de Esther. Esther capítulo 9, los versículos del 1 al 12. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y con destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Eso es lo que dice Esther capítulo 9, los versículos del 1 al 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál fue el resultado del esfuerzo de Esther? Éxito total. Con eso ya estamos diciendo que no solamente preservaron su vida, sino que antes bien pudieron eliminar a sus enemigos. Eso solamente es por providencia divina. Un pueblo que iba a ser exterminado, que llegó a ser el exterminador, solamente la mano de Dios obrando con poder. Yo creo que ahora estamos más que preparados para escuchar directamente el comentario teológico en el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, quien ha de darnos una cátedra una vez más. Bienvenido, pastor y profesor. Que dice la palabra de Dios en el libro de Esther, muchas veces nosotros podemos confundirnos con tantas guerras, tantas venganzas, tanto derramamiento de sangre. El asunto es que hay que ver todo el contexto de este elemento. Lo primero es que nos dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, los versículos 10 en adelante, especialmente hasta el 14, dice que cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz. Y si responde paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que en ella se encuentre te será tributario y te servirá. Pero si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tus manos, herirás a todos sus hombres a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín, lo tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó.
Es interesante todo esto porque este libro, Deuteronomio, capítulo 20, versículo 10 al 14, establece que cuando los judíos iban a hacer guerra contra sus enemigos, ellos primero enviaban un mensaje de paz. Y si ese mensaje de paz era aceptado, no había guerra. Si ese mensaje de paz era rechazado, entonces se hacía la guerra. Tomemos en consideración que aquí en el libro de Esther, los judíos están en un peligro de exterminio. Si ellos no se defienden, van a ser todos exterminados. Así que es un asunto de supervivencia. Y en este caso, pues los judíos han pedido este elemento de paz por la costumbre que hay. Además, tomemos en consideración lo que nos dice el capítulo 8, Esther 8 y el versículo 17. Note que dice que en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, o sea, el mandamiento de que los judíos se defendieran, dice, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Imaginémonos que el mensaje de Deuteronomio 20, 10 al 14 no llegara a esas ciudades, sino que lo que llegó fue el decreto del rey. Y en el decreto del rey, pues simplemente la gente dice, wow, pero espérate, si nos ponemos a combatir en contra de los judíos, vamos a morir. Mejor vamos a hacer la paz con los judíos y vamos a convertirnos al judaísmo. Pues no iba a suceder ninguna de estas situaciones. ¿Por qué suceden todas estas muertes? Por lo que dice el capítulo 9, versículo 1, donde dice que en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Qué implica esto? Que todas estas personas que aborrecían a los judíos, que le tenían odio, en vez de refrenar todo esto, en vez de aguantarse, en vez de ellos aliarse a los judíos, pues simplemente continuaron con su odio. Y con este odio, pues fueron aniquilados y murieron por causa de él. Esto es una gran lección porque muchas veces en la forma en que la persona vive, se puede, aún viendo en una situación de desventaja, continuar en esta condición y esto lo lleva a la muerte. Así que no es tanto ver el elemento de tantas muertes que hay en el registro sagrado, sino ver todo lo que implica este detalle. Bueno, el libro de la Biblia o la Biblia es un libro sagrado que nosotros probablemente pensamos cómo es que tantas muertes, tanta sangre, tantas guerras hay en un libro sagrado. La Biblia es un libro sagrado, pero no deja de contar lo que sucede en la historia. Recordemos que la Biblia no esconde la historia de la tierra en donde sus hijos, o sea, los hijos de Dios, están siendo atacados y se presenta como una enseñanza para que los hijos de Dios en el presente podamos ver que en medio de la guerra, en medio de la falta de paz de la tierra, Dios todavía está dirigiendo a su pueblo. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, doctor y pastor Franklin Martí, por darnos esa cátedra, por ilustrarnos en el día de hoy. Y es que no es para menos, porque de verdad que hay mucho material en él y agradecemos obviamente a la Universidad Adventista de las Antillas, porque el doctor ahí es que ha desarrollado todos sus dones y talentos y qué bueno que pude ser parte de ese resultado. El milagro de Purim adopta una forma muy inusual. El milagro está oculto, disfrazado de acontecimientos aparentemente naturales. La ley para destruir a los judíos no fue revocada, pero se emitió una nueva ley, lo que permitió que los judíos se defendieran. Noten cómo una cosa beneficia a la otra. El hecho de que ellos no pudieran revocar la ley indicaba que ese día ellos iban a ver la mano de Dios, pero entonces, al crearse otra ley, la vieron de una manera más maravillosa porque pudieron defenderse y eliminar a todos sus enemigos. Además, observa
que sucedió algo más y cómo Dios obró mediante estos acontecimientos. Los persas notaron las acciones de Dios en favor de los judíos. Y el resultado, Esther capítulo 8, versículo 17, dice que muchos de los otros pueblos se hacían judíos. Alabado sea el Señor, porque algo que quiso traer la exterminación, lo que trajo fue la multiplicación, parecido a cuando los cristianos fueron perseguidos por todas las aldeas y por todas las comarcas del Imperio Romano. En vez de que los cristianos perecieran, lo que hacía era que se multiplicaban. Lo mismo pasó aquí con este asunto de la exterminación de los judíos en todo el imperio medo-persa, donde muchos de los otros pueblos se hacían judíos, tal y como lo dice Esther capítulo 8, versículo 17. Este es un gran ejemplo de cómo el Señor pudo obrar para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él. Los dirigentes del pueblo judío reconocieron la obra de Dios. Cuando los judíos salieron victoriosos en su defensa, declararon una fecha anual llamada Purim, en conmemoración y celebración de esa victoria. Continúa siendo una tradición dedicar esos días festivos a dar gracias a Dios para recordar su liberación. Se hacen 2 desafíos finales y con esto cerramos la lección de este día. Primer desafío: ora para que Dios te dé valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana. Eso es algo práctico. No necesitas ser un experto, un teólogo, un maestro, un anciano de iglesia, un pastor, nada de eso. Con tu lista de oración, trata de compartirle algo, darle algún testimonio, llamarlo, decirle: mira, me pasó esto, o quería contarte esto, no sé si está pasando una aflicción, pero Dios es poderoso. Te invitamos a que hagas esto esta semana para que experimentes qué se siente el testificar para Dios. El desafío avanzado es que comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. O sea, aquí tú vas a hacer un recuento de todas las bendiciones que Dios diariamente hace por ti, ya sean pequeñas o grandes. Y eso no es difícil. Basta simplemente con decir: el primer milagro me levanté esta mañana. El poder abrir los ojos es un milagro, aunque mucha gente no lo crea. El poder experimentar las bendiciones de Dios, el poder ser alimentado por Él, el poder tener ánimo, energía para trabajar, el poder tener salud, aunque con enfermedades y luchas. Todo eso son bendiciones y la verdad es que no podríamos enumerarlas todas, pero haga un listado y de esa manera podrá testificar a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el milagro de Purim puede ser también tu milagro. Así como Dios protegió al pueblo de Dios y lo llevó a defenderse y a eliminar a los enemigos, Dios también puede defenderte en tu batalla. Si estás en un caso de corte, si estás en una situación familiar difícil, si en tu trabajo te le están dificultando cada vez más, si no hay empleo o hay alguna escasez, no importa lo que sea, Dios pelea tus batallas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por habernos ilustrado con tan maravilloso mensaje en este día. Ayúdanos, oh Dios, a aplicarlo, a vivir
para ti y para también glorificarte a un nivel que podamos testificar de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Que tú bendigas también a nuestra familia, que tú bendigas a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a quien sea que esté a nuestro alrededor, que sea bendecido, oh Dios, en esta hora. Y a la vez pedimos que nos ayudes para seguir bendiciendo a otros para honra y gloria de tu nombre. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante lección. La lección número 12, Esther y Mardoqueo, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 49 y el versículo 6, Isaías 49, 6. Yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías capítulo 49 y el versículo 6. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Es bien fácil, solo tienen que marcar vía WhatsApp el 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con nuestro hermano Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. Recuerden que también pueden solicitar algún otro material de los que se han producido ya, no solamente este estudio sistemático de la Biblia, sino también los contenidos de todo el canal de YouTube de Omar Medina, y también pueden solicitar los apuntes, cómo Omar llena la lección, la subraya, la resalta y añade algunos capítulos especiales o algunas citas del espíritu de profecía, de la pluma inspirada, y cómo usted puede de esa manera también seguir enriqueciendo su estudio. Lo puede solicitar a ese número que dimos, el 484-838-8989 vía WhatsApp. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.